Sí, chicos, cualquier cosita me avisan, sí, porque estoy teniendo unos problemas de red. Justo hace unos minutos se me acaba de reiniciar el módem de manera automática. Bien, ok. Igual si tengo problemas de red, puede que desactive la cámara para poder solucionar eso. Bien, todavía estamos en receso, chicos. Bien, a las 10:05 iniciamos hora exacta y vamos a continuar con lo que dejamos pendiente. Faltaban los que son tres órganos de los sentidos: la vista, bueno, parte de la vista, audición, olfato y bueno, el sentido del gusto. Bien, chicos, buenos días con todos. Siendo ya las 10:05, damos inicio a la clase en la que nos quedamos, ven, complementando la clase anterior. Entonces, respecto al órgano de la vista, ya habíamos mencionado acerca de los receptores, bien aquellos que son de tipo de conos, que se encargan de recepcionar la luz produciendo una serie de proteínas dependiendo del tipo de luz que reciben, y los bastones que nos permiten diferenciar tonalidades de grises, tonalidades oscuras, liberando una proteína conocida como la rodopsina, bien para poder ver en la oscuridad. A nivel de la estructura ocular, nosotros vamos a notar en la parte más externa, bien, una cubierta que recibe el nombre de córnea. Muchas personas, al momento que va pasando el tiempo con la edad, sufren de problema de córnea porque este pequeño lente que está aquí presente se empieza a opacar y luego tienen que hacerles unas limpiezas de córneas, un cambio de córneas, etcétera. Detrás del córneo, bien, vamos a encontrar bien lo que viene a ser la pupila como el espacio por donde ingresa la luz, pero ese espacio está secundado por un lente, bien, o también llamado cristalino. Entre la córnea y ese lente vamos a encontrar un líquido que se le conoce como el humor acuoso. Bien. El lente o cristalino permite enfocar las imágenes que nosotros vamos a visualizar de manera correcta en la parte posterior, recordando un poco si es que han visto temas de física. Bien. Gracias a este lente o el cristalino podemos enfocar la imagen de manera correcta en lo que viene a ser la retina, que es la zona donde vamos a encontrar la presencia de estos fotorreceptores. A veces pasa que las personas, por temas de edad, por temas de desgaste, por temas hereditarios, bien, el lente o cristalino no lo pueden ajustar correctamente. Al costado de estos lentes, alrededor de ellos, hay unas pequeñas fibras que permiten que el lente pueda, digamos, relajarse o pueda estirarse, y gracias a esos cambios podemos ajustar la imagen correctamente a nivel de la retina, lo que nosotros conocemos como enfoque. Cuando estamos viendo algo bastante lejos, bien, el lente rápidamente se contrae, se estiran esas fibras, bien, el lente se va a estirar y permite que la imagen llegue correctamente y nosotros, digamos, en ese momento que estamos viendo algo lejos, no podamos enfocar lo que está algo cerca, a menos que cambiemos la estructura del lente. Algunas personas con el tiempo necesitan usar lo que vienen a ser las gafas, ya que estas fibras han ido perdiendo lo que viene a ser fuerza y les cuesta mucho poder enfocar. Las personas que usan lentes, ustedes saben bien que pueden leer algunas letras que están en pequeño, pero rápidamente su vista se cansa. Es por el uso de estas pequeñas fibras. Bien, en otras personas ya son por otros motivos, pero lo más común es por el desgaste de las fibras que están cambiando la estructura del lente o cristalino. Detrás del cristalino vamos a encontrar todo un espacio, el cual también está presente otro líquido que se le conoce como el humor vítreo. Bien, ese espacio está lleno por la capita conocida como la retina, donde encontramos, como ya les mencioné, a lo que vienen a ser los fotorreceptores para poder visualizar. Recordar que todos nosotros presentamos un punto llamado el punto ciego cuando estamos viendo una imagen. Pueden probarlo, digamos, en un papel, poner un par de marcas como unas X y tratar de visualizar una de ellas e ir acercándose poco a poco hasta que la otra X desaparece completamente. ¿Por qué lo hace? Porque en la retina bien va a estar conectado el nervio óptico y en esta zona no hay presencia ni de conos ni de bastones. La luz que llega a este punto no puede ser interpretado. Bien, y ese es nuestro punto ciego que presentan cada ojo.
En la parte del sentido de audición debemos recordar que este sentido es netamente mecanorreceptor. Bien, el sonido viaja a través de las ondas sonoras. Si nos encontramos en el vacío, nos encontramos en el espacio, no vamos a poder escuchar ningún tipo de sonido. El sonido va a ingresar, va a ser dirigido hacia el canal auditivo gracias al pabellón auricular. Si nosotros colocamos nuestras manos en posición curva al costado de nuestras orejas, podemos aumentar la cantidad de ondas sonoras que se dirigen hacia el pabellón, perdón, hacia el canal auditivo. Una vez que atraviesan el canal auditivo, llegan al oído medio y aquí van a toparse con el tímpano, el cual es una membrana bastante delgada y tengan mucho cuidado al momento que van a hacerse limpieza de oídos o en el caso de que quieran nadar y bajar a profundidades, la presión puede destrozar el tímpano. Bien, esta membrana timpánica recibe estas ondas sonoras y empieza a vibrar al mismo ritmo. Esa vibración que realiza el tímpano permite que los huesecillos que están ahí al costado, el martillo, el yunque y el estribo, empiecen a vibrar uno en secuencia de otro, aumentando las ondas sonoras. Estas ondas sonoras finalmente pasan hacia el oído interno, hacia un órgano conocido como la cóclea, el cual va a presentar unas células muy especiales a manera de semiluna. ¿Bien? Por un lado, vamos a presentar células epiteliales que van a tener lo que son la presencia de cilios, microvellosidades. Estas microvellosidades van a recibir las ondas mecánicas, las ondas sonoras, pero por el lado inferior, estas células están conectadas con células nerviosas que se van a comunicar entre ambos, ¿bien? Y van a convertir esa onda mecánica en un impulso eléctrico que luego es llevado por el nervio auditivo, ¿bien? Hacia el lóbulo temporal para que sea reconocido. Recordad que este órgano de la cóclea, aunque pareciese que fuese un órgano plano, como un caracolito aplanado, realmente se trata de una espiral descendente, ¿bien? En cuyo en cada uno de estos laditos vamos a encontrar a estas células. Con el pasar del tiempo y también con el uso, a veces con sonidos muy fuertes, estas células poco a poco se van a ir destruyendo, vamos a ir perdiendo la audición. Nuestra mejor edad de audición vienen a ser los 10 años y luego de eso poco a poco vamos a ir perdiendo la capacidad. Bien, solamente las células que están aquí, las que reciben las ondas sonoras, son las que se destruyen. Las que forman parte del tejido nervioso no, ellas van a permanecer, solamente que como no reciben la interpretación de estas células, ya una persona deja de oír. También ocurre a veces que hay daño a nivel del tímpano, una ruptura de tímpano. Es bastante común por temas de sonidos muy fuertes, cambios de presión. Por ejemplo, cuando explota una bomba, explota un coche bomba, no es tanto el sonido el que te va a reventar el tímpano, sino es la presión, el aire expandiéndose, el que cambia las presiones y el tímpano simplemente desaparece. Frente a eso, los científicos ahora emplean pequeños aparatitos que van a mandar vibraciones al hueso del cráneo y este hueso transmite esas vibraciones hacia los huesecillos, que luego ya continúa con todo el proceso. ¿Sí? Luego tenemos al órgano olfativo, el cual se caracteriza por ser un quimiorreceptor. A nivel de la nariz, nosotros vamos a aspirar distintos tipos de sustancias y recordar que todas estas moléculas van a dejar pequeñas moléculas libres. Bien, no es que sea una no es que nosotros, digamos, respiremos de la nada los olores, sino que son pequeñas moléculas, bien cada una con su forma, su característica, esto es una imagen nada más chicos, que van a estimular receptores a nivel de la mucosa olfatoria. Si nosotros analizamos de cerca lo que viene a ser la parte interna del sistema olfatorio, de la nariz, vamos a encontrar tres tipos de células, ¿bien? Las células de soporte vienen a ser células epiteliales, las cuales producen gran cantidad de mucus y nosotros lo vamos a encontrar justo aquí. Ahorita les hago el zoom para que puedan apreciarlas. Las células basales, por otro lado, vienen a ser células indiferenciadas, son células madre que tienen la capacidad de diferenciarse a células epiteliales, a células de la parte del tejido nervioso y permiten la regeneración continua, bien, del sistema olfatorio. Por eso que nosotros en algún momento hemos tenido la sensación de olores fuertes o tal vez daños a nivel olfatorio y por un breve tiempo nos hemos quedado sin tal sentido, pero poco a poco lo hemos ido recuperando.
Las células basales se encuentran justo sobre, bien, lo que viene a ser aquí, sobre las células de soporte. Finalmente tenemos a las células receptoras olfativas, las cuales son básicamente tejido nervioso con terminaciones libres en la parte de la mucosa, bien que vamos a encontrar por aquí hasta la parte de arriba. Estas células receptoras olfativas van a presentar en la parte final receptores específicos para cada uno de estos tipos de moléculas, en cuyo caso van a activar, por ya sea por sí solos o a manera combinatoria, distintos tipos de olores que nosotros vamos a interpretar bien a nivel cerebral. Todo esto se conecta con el bulbo olfatorio y lleva dicha información hacia varias áreas del cerebro. Recordar que la parte olfatoria no solamente pertenece al temporal, sino se va a localizar con varios sectores. Ahora sí, haciendo un zoom. Entonces, las células de soporte son estas células largas de un color medio rojizo porque son tejido epitelial. Van a producir gran cantidad de mucus. Bien, estas que ven aquí de color morado son glándulas, glándulas mucosas de por sí. Las células basales son estas pequeñas que se encuentran en la parte de arriba, como una forma semicircular. Son células madre, bien, que pueden diferenciarse a cualquier otro tipo de células para mantener la constante regeneración. En cambio, las células receptoras olfativas vienen a ser estas células nerviosas y como ven aquí, tienen bien terminaciones nerviosas listas para poder recepcionar cualquier tipo de molécula e interpretarlo como un olor. En el órgano del gusto, bien, en el sentido del gusto también vamos a encontrar la presencia de quimiorreceptores, pero vamos primero con la parte externa. De manera normal, lo que se ubica a nivel de la lengua son las llamadas papilas gustativas, las cuales van a tener distintas formas. Tenemos las fungiformes a manera de honguito, las circunvaladas o también llamadas caliciformes, porque tienen forma de un cáliz, una copa. Las foliadas, bien, que tienen forma como que alargadas, y las filiformes, bien, también de una forma alargada pero en puntita. Recordar que a nivel de lengua, cada sector se especializa bien en lo que viene a ser el reconocimiento de un tipo de sabor. El primer tercio, lo que viene a ser la punta, es mucho más sensible al sabor dulce. Hacia los lados, bien, en el primer tercio de la lengua, vamos a encontrar bastante sensibilidad al sabor salado. En la parte media, también hacia ambos lados, encontramos mucha sensibilidad a la sensación de ácido y en el tercio posterior y en la parte trasera, una sensación hacia el amargo. No significa que estas zonas solamente recepcionen dicho sabor, sino que son más sensibles a estos de por sí. A nivel de la punta de la lengua podemos sentir todo tipo de sabores, pero son muy sensibles a detectar los sabores dulces. Ya por último se menciona una tercera zona que viene a ser la parte media, la cual se encarga de detectar un sabor que lo nombran como umami. Bien, esta zona media detecta un sabor conocido como umami, que vendría a ser el sabor agridulce presente en los chifas. Bien, ese sabor, bueno, el sabor clásico de chifa. Ahora sí, entrando a las estructuras. En los poros gustativos, en las células gustativas, perdón, bien, en estas papilas gustativas, vamos a encontrar también la presencia de células gustativas, que serían como las células de soporte que vimos en la parte del olfato, y células basales, que también son células madre, que tienen la capacidad de regenerar a toda la papila gustativa, bien, a todos estos botones gustativos. Muchos de nosotros hemos consumido alimentos calientes, bien, en extremo, nos hemos quemado la lengua y hemos quedado sin la sensación de sabor o más o menos, digamos, disminuye las sensaciones de sabores, pero poco a poco se van a regenerar estas papilas gustativas. Por la parte de atrás, nuevamente están conectados con neuronas que van hacia la parte de lo que viene a ser los nervios craneales para poder interpretar los sabores. Recordar que a nivel de sabores y a nivel de olores, como presentan neuronas receptoras específicas para cada tipo de sustancia, puede existir una saturación rápida. Por ejemplo, muchos de nosotros estamos acostumbrados a usar nuestro perfume y estamos tan acostumbrados que nuestro olfato se encuentra ya saturado. Por más perfume que nos echemos, nosotros mismos no lo podemos oler, pero otras personas rápidamente lo detectan porque en ellos no ha habido ese tema de saturación. De ahí que no se les extrañe que el carro, sobre todo las señoras, bien tienden a usar demasiado perfume, suben a una combi, suben a un carro y nosotros detectamos ese golpe de olor bastante cargado. Igual pasa con el sentido del gusto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado, por ejemplo, hemos comido una galleta dulce y luego cuando tomamos nuestro cafecito, nuestra cocoa, no sentimos el dulce de esta bebida, debido a que la galleta dulce rápidamente sobresaturó los receptores, bien,
del sentido de dulce, las sustancias químicas dulces, haciendo que los pocos receptores que quedan libres no puedan mandar la señal adecuada. Y para nosotros esa bebida no tiene ningún tipo de dulce, bien es simplemente por una interpretación a nivel del cerebro. Bien, chicos, esto sería lo que concluyendo la parte de órgano de los sentidos. Ahora sí vamos con el tema del día. Bien, esta semana nos toca ver las clases de reproducción y recordar, chicos, ¿para qué sirve la reproducción? Aparte de pasarla bien. Básicamente son dos factores. Bien, la reproducción como factor principal permite lo que viene a ser la perpetuación de la especie. Bien, permite que los organismos puedan pasar generación tras generación y también gracias a la reproducción de tipo sexual, bien, la sexual únicamente genera la variabilidad genética. Esta variabilidad genética se va a expresar en los individuos de toda una población teniendo diversas características en cada uno de ellos y permite a su vez, bien, ayuda mucho mejor a perpetuar a la especie. Es bastante común, sobre todo en épocas navideñas, ustedes lo van a disfrutar, que muchas personas suban fotos familiares deseándoles las felices fiestas a todos y van a notar que entre todos ellos, bien, tienen unas características muy marcadas. Pueden que sean muy cejones, cejas muy pobladas, los pómulos levantados, el mentón alargado, pelo rizado, pelo liso, características asiáticas, características morenas, etcétera. Van a notar que todos ellos comparten algo bastante en común. Son familia, por supuesto, pero hay ciertas diferencias y eso únicamente tiene que ver con las características físicas. Estas diferencias pueden ser incluso interiores, diferencias a niveles de proteínas secretadas, diferencias a niveles de estructuras generadas y esas diferencias, gracias a la variabilidad genética, permite que ciertas personas tengan mayores ventajas de acuerdo a las condiciones ambientales frente a otras. Familias que desarrollan bastante vellosidad corporal son más sensibles de poder resistir a cambios de temperaturas muy bruscos. Familias que son bastante lampiños pueden soportar altas temperaturas ya que rápidamente pierden calor. Bien, entonces, significan bien ventajas para poder perpetuar a la especie. Y esto es a modo de adelanto porque lo vamos a ver en la clase de evolución de especiación. Bien, ahora sí, chicos. Entonces, dentro de los tipos de reproducción, empezamos con la reproducción más básica, la más sencilla, la llamada reproducción asexual. Cuando nosotros vamos a determinar que un organismo presenta reproducción asexual, bien, cuando para reproducirse no emplea ningún gameto, bien, no va a emplear ninguna célula conocida como gameto, espermatozoide u óvulo. Cualquier otra estructura que el organismo emplee para poder reproducirse es considerado reproducción asexual. En los organismos llamados unicelulares, de por sí es obligatorio este tipo de reproducción, ya que son organismos de una sola célula, no van a formar gametos, que también son células, para ningún tipo de caso. Bien, dentro de estos organismos unicelulares vamos a tener, por ejemplo, la llamada fisión binaria, presente en bacterias, presente en organismos unicelulares como los protozoarios. La fisión binaria consiste en que esta célula en este organismo alcanza cierto tamaño, va a ir creciendo, se va desarrollando, llega a la cumbre de su tamaño y ya está listo para poder dividirse. Empieza a repartir las sustancias internas y tiene organelas como los eucariotas, va a duplicar estas organelas, las reparte hacia cada nueva célula, el material genético por supuesto también se reparte, hasta que finalmente se forma una incisión, ¿bien? Y se separan dos nuevas células, las cuales son células hijas. Bien, por fisión binaria, a partir de una célula madre, vamos a obtener dos células hijas. Muy diferente al proceso de gemación. En el proceso de gemación también la célula alcanza su tope de tamaño, ya está listo para generar descendencia, pero en lugar de repartir de manera equitativa, va a formar un pequeño cúmulo con lo necesario para que este pequeño cúmulo, cuando se separe, pueda sobrevivir y pueda generar a un nuevo individuo. A esto se le conoce como la gema. Manda parte de la carga genética con ciertas estructuras que van a requerir, parte de la membrana, se forma nuevamente la escisión, bien, se dividen las células y ya tenemos una célula madre que permanece como tal y una célula hija. Bien, bastante cuidado con ese tema que los diferencia. Si por ahí les ponen verdadero y falso, en fisión binaria obtenemos dos células hijas. Por gemación únicamente obtenemos una célula hija y la otra permanece como célula madre. En los casos de esporulación,
Recordad que algunos organismos van a formar unas estructuras internas conocidas como esporas, las cuales presentan una cubierta protectora bastante resistente. Esta cubierta protectora le permite que el organismo cuando muere, porque las esporas se generan en condiciones adversas, ¿bien? Cuando el organismo llegue a morir, estas pequeñas esporas con la carga genética en su interior puedan sobrevivir a dichas condiciones y ya cuando las condiciones sean favorables, nuevamente, bien, volver a producir al mismo organismo, al inicial. Esto, por ejemplo, el ejemplo más común es a nivel de bacterias. Muchas veces nosotros consumimos antibióticos recetados por el médico, estamos frente a una infección y estos antibióticos generan condiciones no aptas para las bacterias. Las bacterias que pueden producir esporas detectan esta condición y rápidamente en su interior generan una copia de su carga genética, pero esta copia la almacenan dentro de una espora. Cuando la bacteria muere, la espora queda libre, pero está protegida por esta cubierta que le permite subsistir, sobrevivir a las condiciones adversas del antibiótico. También pueden sobrevivir a condiciones de altas temperaturas, resequedad, cambios de pH, salinidad, acidez, etcétera. Bien, las esporas son muy resistentes. Ya cuando las condiciones se vuelven favorables, la espora se activa y vuelve a formar al organismo inicial. Bien, por eso, chicos, ustedes siempre cumplan con las dosis adecuadas de antibióticos, no simplemente cuando se me pasan los efectos, ya me siento mejor, dejo de tomar antibióticos porque algunas bacterias van a sobrevivir bajo la forma de espora. Las condiciones vuelven a ser las de antes, un pH normal, y se reactivan y otra vez caes en procesos de infección. Bien. Entonces, chicos, esto es lo que nosotros vamos a ver a nivel de organismos unicelulares. En ellos es obligatorio la reproducción asexual. En el caso de organismos pluricelulares, también tenemos ejemplos de algunos que van a realizar este tipo de reproducción asexual. Y por ejemplo, tenemos el caso de las plantas. Sabemos que las plantas se reproducen empleando las semillas, bien en lo que viene a ser la fecundación de las flores. Esa es la parte sexual, cuando van a emplear los gametos. Pero de manera asexual tenemos la llamada reproducción vegetativa, en la cual van a emplear cualquier otra estructura que no sean los gametos. Por ejemplo, van a emplear el tallo. Bien, este tallo puede ser bajo la forma de estolón, como han visto, por ejemplo, en las fresas. Sale un pequeño tallo, bien sale una pequeña plantita, y ese tallo se vuelve a meter pues, en un extremo y nace una segunda planta. Forma su raíz, forman sus hojitas, y otra vez va a formar nuevos estolones que van a nuevamente a meterse en otra zona y formar una nueva plantita. Bien. Tenemos también el tallo que siempre permanece bajo la tierra, se le conoce como rizoma. Bien, los rizomas son tallos, señores, son tallos subterráneos. A partir de los rizomas solamente salen hojas, acuérdense esto. Estos que se conocen como foliolos, bien, como folios, perdón, como frondas, los foliolos son los pequeñitos, es la hoja completa de los helechos. Bien, esto viene a ser el tallo, el cual es un tallo subterráneo, y recién a partir de este tallo salen las raíces, las verdaderas raíces. Bien, el rizoma no es raíz para nada. Aparte del helecho, profe, otro ejemplo. Tal vez cuando ustedes han ido a los parques y han intentado jalar el pasto, el gras, han visto cómo empieza a salir uno en cadena tras otro, porque toda esa estructura que está enterrada es el rizoma y el césped, el pasto que ustedes conocen, vienen a ser las hojas. Otro ejemplo, los plátanos. Los plátanos, esa estructura grande que ustedes muchas veces confunden como tallo, vienen a ser hojas. Si ustedes han tenido plátanos o han visto el crecimiento de los plátanos, han visto que salen las hojas poco a poco, se van cayendo las partes extremas de las hojas, pero el peciolo permanece unido y es lo que forma lo que a nosotros nos parece como si fuese un tallo, pero el verdadero tallo es un rizoma que se encuentra por debajo. Bien. Otra forma que también toman los tallos es bajo la forma de reservas en que se le conoce como tubérculos. Las papas de por sí tienen flores, bien, incluso tienen una canción, la llamada flor de papa, pero los tubérculos de papa, estos tallos modificados, van a presentar unos centros como una especie de ojitos a partir de los cuales van a salir las verdaderas raíces. Un agricultor, un campesino, bien, al momento que va a multiplicar las papas para poder sembrar, no coge a las flores, demoraría mucho, aprovecha los tubérculos, los segmenta, bien,
en segmentos que presenten por lo menos uno de estos ojitos, y estos segmentos, estos fragmentos los entierra. A partir de ellos sale una nueva estructura. Entonces ya tenemos ahí tres casos, bien, de tallos modificados. En el caso de las hojas, bien, estas hojas pueden agruparse a manera de bulbos. Las cebollas, bien, lo que tú estás cortando cuando haces la lloración, son capa sobre capa de hojas, son hojas modificadas conocidas como catáfilos. En conjunto forman al bulbo. A partir de este bulbo se puede formar una nueva estructura. Tú puedes segmentarlo por este lado. La parte que se quedó con la raíz vuelve a formar todo el tallo, bien, toda la formación hacia arriba. La parte que se quedó sin raíz vuelve a formar su propia raíz y la planta continúa existiendo, continúa creciendo. Muchos de ustedes han hecho el experimento de cortarle únicamente las raíces, poner el bulbo junto con palitos de madera en un vasito con agua y a los pocos días empiezan a salir unos pequeños brotes, unas pequeñas raicillas. ¿Bien? Entonces, bulbos lo tenemos como ejemplo en las cebollas, lo tenemos como ejemplo en los ajos, pero no son el único tipo de reproducción a través de las hojas. Bien, también existen las llamadas hoja del aire, bien, también conocida como calanchoe. Esta hoja del aire, bien, es una estructura bastante carnosa a partir de la cual, si nosotros, aquí les pongo un ejemplo, bien, este es el calanchoe, esta hojita es muy carnosa, tiene unas pequeñas hendiduras. Cuando estas hojas caen al suelo o uno los entierra, a partir de estas hendiduras empieza a salir nuevos brotes, bien, empieza a surgir la planta. Entonces, es otro ejemplo de reproducción vegetativa a nivel de las hojas, bien, la famosa hoja del aire o calanchoe. Luego tenemos la reproducción por gemación presente en algunos animales, bien como viene a ser, por ejemplo, las hidras. A diferencia de los unicelulares, en el caso de los pluricelulares, la gemación también tiene una madre, una hija, pero la gema hija va a formar a un individuo completo en chiquito. Vean, bien, va creciendo, va ganando talla hasta que finalmente se separa y el individuo, dependiendo si tiene motilidad, o sea, si se puede mover o no, bien se pone junto a la madre o se aleja de ellas. Esto no solamente va a estar presente en las hidras, también lo realizan las esponjas, pero en el caso de las esponjas debemos recordar que estos organismos no presentan movimiento alguno, por eso que cuando se forman, cuando se van reproduciendo por gemación, los nuevos organismos van a crecer al costado, bien de una esponja principal, una esponja madre. Y ustedes siempre van a notar esta presencia cuando visiten las esponjas de mar, bien, esta forma entre varios tubitos agrupados. Pasando a los hongos, bien, tenemos la reproducción clásica por esporas. A nivel de los hongos es muy común que se formen los llamados esporangios y dentro de los esporangios se produzcan las esporas. Bien, estas esporas van a dar origen directamente a nuevos esporangios que van a mantener otra vez bien la formación de las esporas. Bien, esta es la parte asexual de los hongos, pero a veces ocurre que los hongos necesitan realizar bien variabilidad genética, necesitan recombinarse y van a formar una especie de gametos, se llaman progametangios, los cuales al momento que se unen, bien estos gametangios, van a formar una recombinación genética para formar un nuevo esporangio que es muy diferente al resto, ya que tiene una carga genética distinta. Bien, esta es la parte sexual. De manera normal, la parte asexual son las esporas que al momento que llegan al suelo van a formar directamente a otro esporangio, pero de manera sexual, bien, a veces realizan recombinación. En lugar de formar directamente al esporangio, van a formar los gametangios para poder generar recombinación genética. Bien. Por último, tenemos los casos de regeneración, que va a estar presente en organismos como por ejemplo las planarias. Entiéndase con pinzas este tema de la regeneración. Es cierto que las planarias pueden realizar estos procesos a partir de una cabeza, van a formar la estructura que viene a ser la cola, a partir de la cola van a formar la estructura de la cabeza, pero son condiciones especiales en que el organismo, ya sea por acción de un depredador, ya sea por temas de accidentes, ha sido fragmentado de forma natural, de forma normal, si me ponen en la pregunta que las condiciones son normales, estos organismos van a reproducirse por huevos. Bien, no tienen que recurrir a los procesos de regeneración. Igual aplica con las estrellas de mar. Las estrellas de mar pierden fragmentos, pierden algunos pequeños brazos, ya sea porque son perseguidas por un depredador o porque se les quedó atascada por una piedra, etcétera, cualquier tipo de accidente, y liberan ese brazo. Las estrellas que liberó el brazo poco a poco lo va regenerando, ¿bien? Y ese brazo que ha quedado libre también regenera una nueva estrella de mar.
Bien, pero como les digo, son condiciones especiales, son condiciones únicas. De forma normal, estos organismos también se reproducen por huevos. Aquí, chicos, podemos ver, esta estrella ha perdido dos bracitos y poco a poco los va regenerando. Bien, van creciendo de lo más chiquito hasta lo más grande. Bien, ok. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta con reproducción asexual? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien por aquí? Los estolones, correcto. Los estolones vienen a ser tallos que nuevamente reingresan a la tierra. Bien, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las fresas. Los estolones a nivel de fresas, ustedes tienen un cultivo de fresas, van a notar cómo es que salen los tallitos que son un poco rastreros, algunos van a pegarse a las paredes, van a salir nuevas fresas, pero otros nuevamente reingresan en tierra y a partir de ese reingreso van a formar una nueva plantita, como ven acá. Bien, por ejemplo, tenemos aquí una plantita inicial, la cual ha dado origen a todo eso, ha ido creciendo, ha formado sus hojitas, pero uno de los estolones, bien, ha reingresado en tierra y a partir de ese reingreso volvieron a salir hojas, volvieron a salir raíces. Esta plantita sigue creciendo y miren, ha formado otro estolón. Bien, es un tallo que vuelve a reingresar a tierra. ¿Ok? Esto lo van a ver en fresas, en muchas plantitas que parece que estuvieran conectadas. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro por aquí? Antes de entrar al tema fuerte del día. Ok. Y bien, chicos, antes de entrar directamente a lo que es reproducción sexual, el uso de gametos, debemos entender al llamado ciclo celular, el ciclo que pasan todas nuestras células para poder dividirse, para poder multiplicarse. Recordar que en biología el término división y multiplicación es lo mismo, bien, a diferencia de las matemáticas. Para iniciar el ciclo celular, vamos a iniciar con una célula inicial, una célula común presente en todos nosotros, que viene a ser esta célula de aquí. Bien, una célula que ya terminó de dividirse es una célula nueva. Lo primero que ocurre en una célula que acaba de dividirse es que es una célula pequeña, necesita ganar tamaño, necesita crecer. Entonces, esta célula entra en fase de crecimiento, va a ir aumentando poco a poco a su tamaño y también aumenta la cantidad de sustancias que va a estar en su interior. Cuando la célula ya decide que ya es momento de dividirse, entra en la llamada fase G1. Bien, la fase G1 la célula aumenta mucho más su tamaño, ¿bien? Aumenta la cantidad de organelas porque al momento que se va a dividir tiene que repartirlas de manera equitativa. Ambas células hijas tienen que tener la misma cantidad de organelas, por lo menos los mismos tipos de organelas. También tiene que aumentar la cantidad de enzimas y otras moléculas. ¿Qué moléculas? Esto va a depender de la llamada fase S. La fase S recibe el nombre porque es la fase de síntesis, ¿bien? ¿Síntesis de qué? De ADN. Y nosotros sabemos que en biología, síntesis significa formar. La fase S es la fase en la que se forma ADN. A ver qué dice. Las esporas pueden ser de ambos tipos. Bien, antes de seguir con ciclo celular, chicos. Las esporas, bien, al momento que se forman, o sea, a partir de los esporangios pueden salir las esporas y estas esporas pueden formar nuevos esporangios. Bien, entonces sigue siendo la misma carga genética. Ha formado a partir de las esporas, no se consideran gametos, bien son esporas, no gametos. Entonces, esto es reproducción asexual. Pero a veces ocurre que el hongo, bien, necesita generar variabilidad genética. Entonces, cuando se asienta en las esporas, van formando las estructuras, a nivel de las hifas, que son las raíces de los hongos, se forman otras estructuras conocidas como progametangios, que luego dan origen a los gametangios, bien. Estos serían como los gametos. Y si hay intervención de gametos, hay variabilidad genética, hay una reproducción sexual que va a originar un nuevo esporangio, pero ya con la carga genética modificada, que va a liberar esporas de diferente carga genética. Bien, entonces esto es el ejemplo a nivel de esporas, que puede ser directamente, salen las esporas, producen los esporangios y continúan sin generar variabilidad genética, asexual, o pueden formar a partir de las hifas, bien, estructuras conocidas como gametangios, que van a generar combinación genética. Bien, y a partir de estos gametangios va a salir un nuevo esporangio, pero con carga genética cambiada.
Pregunta, chicos. ¿Me pueden escuchar? Disculpen. ¿Se me escucha claro, chicos? Consulta. No, como les dije, no sé qué está pasando con la empresa, que se me está reiniciando el módem. Pregunta, chicos. ¿Se me escucha claro? ¿Pueden visualizar la pantalla? ¿Sí? Bien, chicos. ¿Se entendió la explicación de esporas o se me cortó en mitad de la explicación? Eso sí no lo sé. ¿Se entendió la parte de esporas para volver a ciclo celular? Sí. Ok, chicos, ahora sí. Esperemos que no haya más corte. Bien, entonces estábamos en ciclo celular. Bien, iniciamos con una célula que acaba de ser dividida, empieza a crecer y cuando esta célula va a entrar a periodos de división, esta célula pasa a la fase G1, bien, en la cual la célula duplica su tamaño, crece mucho más, aumenta la cantidad de organelas porque las tiene que repartir bien equitativamente, también la presencia de enzimas y moléculas. Pero ahora te preguntarán, ¿qué moléculas son las que se producen o que se acumulan en la fase G1? Son las moléculas necesarias para llevar a cabo la llamada fase S o la síntesis de ADN. En la fase S vamos a duplicar al ADN, ¿bien? Y algunas proteínas asociadas para poder duplicar esto. Y deben existir ahora dos copias de la información genética de la célula. Pregunta, chicos, recordando replicación de ADN, ¿qué moléculas, qué proteínas participan en este proceso? ¿Qué proteínas son las que van a ser empleadas para duplicar la carga genética? ¿Recuerdan el tema de replicación? Les ayudo con algunas. Helicasas. Bien, tenemos que cortar las hebras de ADN, tenemos que cortar los puentes de hidrógeno. ¿Qué otra proteína vamos a encontrar como parte de la replicación del ADN? Es pregunta base, chicos. Topoisomerasas, con ese, chicos. Las topoisomerasas, correcto. Bien. Helicasas, topoisomerasas. ¿Qué más encontramos? ADN polimerasas, encontramos cebadores, encontramos proteínas de unión primaria, las SCB, bien, encontramos ligasas, ADN ligasas, que van a permitir unir los fragmentos de Okazaki. Bien, entonces, señores, recordar, porque esto lo he visto en preguntas, bien, si te preguntan qué tipo de enzimas, qué tipo de moléculas vamos a tener que agrupar en la fase G1, son las necesarias para que la fase S se lleve a cabo, son las que participan en la replicación del ADN. Bien, una vez que ya la fase S culmina, ya tenemos el ADN duplicado, ahora tenemos que organizar, van a empezar a separarse de manera adecuada antes de entrar en el proceso de división o el proceso conocido como mitosis. Bien, entonces, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, empiezan a acoplarse, empiezan a formarse, por ejemplo, los llamados centrosomas, a los cuales van a ayudar a separar la carga genética. Y esto se le conoce como la fase G2. Bien, finaliza la fase G2, ya tenemos todo lo necesario, entramos en la división celular conocida como la mitosis y nuevamente regresamos a las células iniciales. Chicos, ustedes muchas veces se preguntarán, ¿por qué, profe, cuando voy a hacerme un examen de sangre, un examen a nivel genético, por ejemplo, voy a sacar mi cariotipo, me tienen que sacar, profe, gran cantidad de sangre, es un tubo completo? ¿Por qué no sacan simplemente una gotita? Porque muchas veces estás acostumbrados a temas de películas, ¿bien? De forma general, cuando te sacan un tubo de sangre y lo centrifugan, recordando sistema sanguíneo, ¿bien? Recordar que la mayor parte, la superficial, es plasma, es líquido junto con algunos nutrientes. La otra gran parte, la parte inferior, vienen a ser las células rojas, bien conocidas como los eritrocitos. Los eritrocitos no sirven para nosotros poder detectar el ciclo celular, para poder visualizar bien la alteración de carga genética. ¿Por qué motivo, chicos? Porque no tienen, ¿qué? Núcleo.
Si nosotros queremos buscar genes, queremos buscar ADN, no lo vamos a buscar en los eritrocitos. Vamos a buscarlo en esta pequeña capa intermedia donde encontramos células de defensa, macrófagos, neutrófilos, ¿bien? Eosinófilos, basófilos, linfocitos, los cuales sí tienen carga genética y nos sirven para poder visualizar el ciclo celular. Cuando una célula se encuentra en un periodo normal, en un estado normal, sus cromosomas son de tipo simple. Como ven aquí, son cromosomas simples. Pero cuando ya se da el periodo de la fase S, la replicación cromosómica, los cromosomas simples se vuelven cromosomas dobles. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces tenemos la idea equivocada, bien, este es un síndrome por si acaso, por eso tiene el triple, que los cromosomas se van a visualizar de esta manera, a manera de X. Bien, siempre van a estar a manera de X, formado por dos cromátides. Pero estos solamente son cromosomas dobles, son cromosomas que están presentes en células que se van a dividir, células que pasaron bien por la replicación de cromosomas. Lo más normal en nosotros, bien, las células que están ahí formando nuestra piel, nuestro músculo, que no se están dividiendo, es que presenten los cromosomas simples. Esto es un cariotipo de una célula normal, una célula que no está entrando en división, ¿bien? Donde vamos a ver, profe, aquí también veo dobles. No, no, no. Es un cromosoma de papá, un cromosoma de mamá en el par 1. En cambio, por aquí, aquí está el cromosoma de papá, el cromosoma de mamá, pero de tipo doble. Bien, esa es la diferencia. Como les digo, este es un síndrome, el síndrome de Patau, trisomía del par 13, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, entonces chicos, entender eso es básico antes de entrar en los procesos mitóticos y se los coloco por aquí. Esto que ven así representado por una X es un cromosoma, bien, se le cuenta como un cromosoma, pero sabemos que es un cromosoma de tipo doble, bien, el cual está formada por dos cromátides, que son los dos bracitos que se han unido en un punto. Esto que ven por aquí, bien que se representa así o simplemente una línea, también es un cromosoma, pero se le considera un cromosoma simple, formada por una sola cromátide. Bien, aprender a diferenciar a esto al momento de contar, porque va, clásico pregunta de ciclo celular es el conteo de cromosomas en tal estadio. Por ejemplo, si yo tengo aquí dos células. Pregunta, chicos, conteo directo. En la célula de arriba, ¿cuántos cromosomas hay? ¿Cuántos hay en la de arriba? ¿Cuántos cromosomas hay en la de abajo? Es lo que siempre vas a ver en preguntas de ciclo celular. Dos cromosomas dobles, directamente dos cromosomas. Y en la de abajo son cuatro cromosomas, correcto. Cuando me preguntan por cromosomas, lo cuento. Si están unidos o están separados, cuentan como un cromosoma cada uno. Pero si me preguntasen por cromátides, ¿cuántas cromátides hay arriba? Cuatro cromátides, ¿bien? Que están unidas en dos. Y abajo hay cuatro cromátides también separadas, ¿bien? Chicos, si entienden esta parte, mitosis y meiosis, que es la más difícil para algunos, se vuelve matemáticas simples, ¿bien? Porque todos los números cuadran, ¿bien? Entonces, cromosoma doble, cromosoma simple, pero de forma general, cromosomas, ¿bien? ¿Cuándo aparecen los dobles? Cuando se va a dividir. Cuando culminó la fase S, ya los cromosomas se han convertido en dobles, pero están descondensados. Al momento que se condensan, recién ahí toman esta forma. Y eso tiene que ver con la siguiente parte, la llamada mitosis. Entonces, analizando la estructura del cromosoma antes de entrar en mitosis, va a estar formada por un par de cromátidas hermanas. ¿Bien? Se les llama cromátidas hermanas porque ambas cromátidas tienen la misma información. Recordar que el ADN se duplicó. Bien, esta cromátida va a tener este bracito, va a tener bien la misma información que el brazo que se encuentra al costado. Y eso permite que al momento que se separen como producto de mitosis, cada célula se lleve la misma información, no genere alteración alguna. Estas cromátidas van a estar unidas por un área conocida como centrómero, pero en esa área están unas estructuras conocidas como cinetocoros. Bien, profe, cinetocoro y centrómero son lo mismo. No, centrómero es la zona, el área donde se unen las cromátidas. Cinetocoro son estructuras que van a estar presentes ahí. ¿Y para qué sirven estas estructuras? Para que cuando se den los procesos de división a partir de los centrosomas, que son estos de aquí, y formen los usos acromáticos, bien, estos usos puedan acoplarse a esos cinetocoros.
bien, y puedan dividir al cromosoma en dos. En estas cromátidas vamos a encontrar un brazo corto o el brazo superior, también conocido como el brazo P, y un brazo largo o brazo inferior conocido como el brazo Q. Bien, el brazo P, el brazo Q. A veces también encontramos unas estructuras conocidas como satélites, que vienen a ser una porción también de las cromátidas, pero que son generadas por una constricción secundaria. Bien, a veces hay, a veces no. Y también el tema de las bandas. Las bandas permiten diferenciar los tipos de cromosoma, bien, los bandeos de los cariotipos. Bien, entonces chicos, esas son las estructuras. Profe, le faltó una, el telómero. El telómero viene a ser la estructura límite de los cromosomas. Es cierto que ustedes les mencionan que en temas de replicación de carga genética se duplica toda la carga, se genera un ADN completamente igual, lo cual en temas de pre es cierto, pero en temas de la vida real no. Los extremos del ADN bien presentan unas estructuras llamadas telomerasas, bien ahí es donde están los telómeros. Estas telomerasas no se duplican cuando se dan los procesos de replicación de ADN en la fase S, sino que al contrario, cada vez que la carga genética se duplica, las telomerasas se van acortando poco a poco. Y profe, ¿por qué? Las telomerasas son zonas de, digamos, zonas de protección de la carga genética. Le van a indicar cuántas veces puede duplicarse un ADN sin generar tantos errores. Una vez que ya las telomerasas llegan al punto límite, la célula deja de dividirse y empieza a simplemente se muere o permanece ahí envejecida. Bien, nosotros que estamos constantemente renovando nuestras células porque somos jóvenes, estamos en crecimiento o porque usamos jabones exfoliantes, nos lavamos demasiado fuerte la cara, estamos forzando a que estas células pierdan cada vez más y más telomerasas. Recordar que nuestras células pueden hacer un máximo de división en promedio de 40 veces. Profe, eso es muy poquito. No, lo estás viendo de forma no matemática. A partir de una célula, la primera división genera 2. La segunda división va a generar 4, o sea, tenemos un 2 a la 0, un 2 a la 1, 2 a la 2. Imagínate el 2 a la 39, y es un número bastante enorme, pero lo podemos agotar si es que forzamos los procesos de división. Profe, ¿qué pasa si la telomerasa se agota completamente? La siguiente división puede generar errores. Y hay células, hay animales que han logrado duplicar la telomerasa y han logrado que su regeneración sea constante, lo cual en el caso de nosotros todavía no es posible, pero lo estamos estudiando para poder, digamos, llegar a la inmortalidad, entre comillas. Bien, básicamente es mantener la juventud eterna. Ok, chicos, ahora sí, regresando a temas de mitosis. Entonces, una célula de manera inicial va a presentar cromosomas simples. Bien, cuando esta célula quiere entrar a un proceso de división, gracias a los procesos de interfase, la fase G1, la fase S y la G2, bien, estos cromosomas simples de manera descondensada ahora se han convertido en cromosomas dobles. El ADN está duplicado. Empezamos con la primera etapa, la llamada profase. ¿Qué ocurre a nivel de profase? Los centrosomas se posicionan, empiezan a dirigirse hacia ambos extremos de la célula. Los centrosomas empiezan a formar los llamados usos acromáticos. Van formando los usos acromáticos que se van a unir hacia cada cromosoma. Los cromosomas en profase ya empiezan a condensarse, ya van a tener esa forma de cromosoma doble, ¿bien? Esa forma de X, también conocida con el nombre de tetradas. Profe, ¿por qué? Porque presenta 4 bracitos, ¿bien? También se le conoce como las tetradas. La metafase, señores, nunca se olviden, se caracteriza porque los cromosomas ya están completamente condensados y sobre todo porque se ubican en una región de posición media, una región central, una región ecuatorial. Ahí van a estar todos los cromosomas. Es lo que caracteriza a cualquier metafase, sea en mitosis, sea en meiosis, todos los cromosomas se ubican en la parte media. Los centrosomas ya están en sus sitios, ya se ubican hacia cada extremo. Y nosotros podemos notar ya que los usos acromáticos se han unido al cinetocoro de cada cromosoma, ¿bien? Para que luego cada uso acromático se empiece a cortar y separe a los cromosomas. Pregunta, chicos, antes de pasar a la siguiente etapa. En metafase, en este ejemplo, ¿cuántos cromosomas visualizan? ¿Cuántos cromosomas hay en esta metafase? 4. 4 dobles, correcto.
La siguiente etapa es la anafase, y la anafase viene a ser, bien, la retracción cuando se retraen los usos acromáticos y los cromosomas que estaban dobles son separados a la fuerza hacia cromosomas simples. Bien, se dan cuenta, cada lado se lleva la misma copia porque este bracito tenía la misma información que el otro brazo, por lo tanto, cada célula mantiene la misma información. Pregunta, chicos, anafase, una célula en anafase, porque sigue siendo una célula completa, ¿cuántos cromosomas tiene? 8, correcto. 4 por aquí, 4 por aquí. Pero en total, una célula en anafase presenta 8 cromosomas. Bien, muy importante. Entonces, saber contar. Si son dobles, cuentan como uno. Si son simples, también cuentan como uno. Bien, aquí hay 4 cromosomas, pero son de tipo doble. Acá hay 8 cromosomas, pero son de tipo simple. Bien, entonces, la anafase va cortando los usos acromáticos, se van separando poco a poco los cromosomas y luego se ocurre el proceso de telofase. Nuevamente, en este proceso va a ocurrir una escisión conocida como la citocinesis, cuando la célula va a empezar a dividirse. Bien, la citocinesis, que viene a ser esta incisión a nivel de la cintura, entre comillas, que permite que ya la nueva célula se vayan a formar dos células hijas, ¿bien? Los cromosomas se van a ir agrupando, se van a ir descondensando, ¿bien? Y algo que me olvidé mencionar es sobre la membrana, ¿bien? La envoltura nuclear, la cual en interfase está presente, pero en profase se va degradando. Aquí en telofase se empieza a formar nuevamente la envoltura nuclear para que finalmente, luego de la telofase, ya tengamos dos células hijas, nuevamente cada una, con cromosomas simples. ¿Se dan cuenta? Iniciamos con cromosomas simples, tenemos que regresar a cromosomas simples para obtener a estas células hijas. Bien, entonces chicos, esto es el proceso mitótico, el proceso de mitosis, en el cual vamos a duplicar a las células para obtener células hijas completamente iguales. Estas células hijas pueden reingresar en el proceso de mitosis nuevamente, van a pasar otra vez por interfase, o pueden abandonar y estar en un estadio como que de latencia, van a estar en la permanencia conocido como el G sub 0. Bien, hay células que luego de dividirse ya no se dividen, ya sea tal vez porque te cortaste, tenían que rellenar el hueco, lo llenaron y hasta ahí nomás van a estar a la espera que tengas que regenerarte u otra herida, o células que por temas de seguridad van a permanecer en G sub 0 permanentemente, como es el caso de las neuronas. Bien, las neuronas en las etapas embrionarias hacen mitosis, empiezan a dividirse, empiezan a multiplicarse rápidamente hasta que se forma todo el sistema nervioso y ahí todas entran en G sub 0. ¿Bien? ¿Por qué, profe? Las neuronas son caminos que van a permitir que nosotros podamos accionar ciertos tipos de músculos, podamos recibir sensaciones del exterior, pero son caminos que nuestro cerebro va recordando, va guardando. Y esos caminos tienen que permanecer como tal. Si una neurona hace mitosis, los caminos se alteran. Imagínate que tú conoces el camino de tu casa a San Marcos para ir a dar tu examen de admisión, pero estos caminos cambian a diario. ¿Te imaginas la confusión que tendrías para poder llegar a un solo punto? Entonces, para eso, las neuronas van a entrar en fase G sub 0 ya cuando se ha desarrollado completamente el embrión. De ahí que si nosotros perdemos a las neuronas, el cerebro tenga que buscar otras rutas para poder recuperar la sensación o el movimiento en ciertas estructuras. Bien, ok chicos, ¿alguna pregunta con la parte de mitosis? ¿Alguna duda con esta etapa? ¿Todo claro con la mitosis? ¿Profase y telo? Correcto. Entonces, les decía, cuando una célula quiere dividirse, pasa por interfase. ¿Qué viene a ser la interfase? Lo que vimos en la diapositiva anterior. Bien, la fase de crecimiento, la G sub 1, la fase S, la duplicación de la carga genética, y la fase G sub 2, en la que se ordena. Bien, entonces pasó por todo ese proceso. Los cromosomas simples descondensados ahora son cromosomas dobles descondensados. La profase es la etapa inicial, ¿bien? En que los cromosomas empiezan a condensarse y van a formar a las tetradas.
la membrana nuclear que está envolviendo a los cromosomas desaparece, bien, se va degradando. Los centrosomas, que son los que dirigen el proceso de división, empiezan a ubicarse hacia cada uno de los extremos, se empiezan a dirigir, y a partir de estos centrosomas salen los usos acromáticos que se van a anclar hacia las tetradas. Ya cuando finaliza la profase, entramos en una etapa de metafase. Los cromosomas están completamente condensados en la posición central, la posición ecuatorial, en la posición media. Los centrosomas están hacia cada lado, hacia cada uno de los polos, ¿bien? Y los usos acromáticos se han desarrollado y se han unido en la estructura conocida como cinetocoro. Bien, recordar, estas pequeñas proteínas son los cinetocoros. Posterior a la metafase, los usos acromáticos se empiezan bien a retraer, se van haciendo cada vez más cortos, lo cual permite, como están unidos un uso por un lado, un uso por el otro, separen a las tetradas a nivel del centrómero, que es el área. Bien, las tetradas se separan en dos cromátidas, las cromátidas separadas o cromosomas simples. En la fase de anafase, bien, ya tenemos la separación de los cromosomas dobles a cromosomas simples, repartiendo de manera equitativa la carga genética. Luego, en la parte de telofase, que viene a ser la última etapa de la mitosis, bien, ya los cromosomas empiezan a descondensarse, bien, empiezan ya a agruparse, se van descondensando, y una nueva membrana nuclear se empieza a formar. Aquí en la telofase ocurre lo que se conoce como citocinesis, bien, que es una incisión a nivel de la célula para formar dos nuevas células hijas, bien. Posterior a la telofase ya tenemos dos nuevas células, las cuales ya salieron de los procesos de mitosis, y estas células pueden regresar a hacer mitosis o salir a un periodo, bien, de espera, un periodo conocido como la G sub 0, en la cual la célula permanece como tal, sin necesidad de dividirse. Bien. Ok, chicos. ¿Todo claro por aquí? Entonces yo les pregunto, si una célula presenta una mutación de carga genética, ¿en qué fase ocurre el error para que una célula presente más carga genética o menos carga genética? ¿Qué fase es la que determina esos errores genéticos? Inter, no. Ahí se produce todo normal. Se duplica la carga genética, todo como... Ana, tampoco. Meta. En meta es donde van a ocurrir los errores genéticos. ¿Por qué en meta? Porque a veces pasa que uno de los usos acromáticos no se ancla correctamente o no se forma. ¿Y qué va a pasar en anafase si uno de los lados no está anclado? Que uno de los extremos se lleva a un cromosoma doble y al otro le falta un cromosoma, generando dos nuevas células con errores genéticos. Bien, y esto ocurre sobre todo, lo vamos a ver en la siguiente clase, siguiente, no, sí, de aquí a dos clases, cuando veamos, por ejemplo, lo que viene a ser los síndromes, síndrome de Turner, síndrome de Down. ¿Por qué, profe, un lado tiene XXY, el otro tiene XX? Porque a nivel de meiosis, a nivel de sus metafases, han ocurrido errores en el anclaje del uso acromático, haciendo que un lado se lleve más carga genética y el otro lado se lleve menos carga genética, generando gametos con diferencias de cargas. Bien, entonces los errores van a ocurrir a nivel de metafase, porque es aquí donde el uso acromático encaja, se ancla con los cinetocoros. ¿Bien? Ok, chicos, pasamos a un tema que para algunos resulta bastante complicado, que es conocido como la meiosis. Bien, a mí también en mi momento me resultó muy complicado y sobre todo porque a mi profe nunca me explicó eso de los cromosomas dobles o los cromosomas simples y las matemáticas a veces no cuadran cuando estás en meiosis. En meiosis vamos a encontrar las mismas etapas, ¿bien? Profase, metafase, anafase y telofase. Pero en meiosis, recordar que la meiosis ocurre, ¿bien? Son los procesos que permiten formar los gametos y por lo tanto va a ocurrir recombinación genética y reducción de carga. ¿Bien? Los gametos, como bien sabemos, presentan la mitad de la carga genética para que cuando se una un gameto con otro gameto, entre ambos bien completen la carga completa. Los gametos de papá, los gametos de mamá se unen y ya tenemos un individuo formado. Pero también tiene que haber recombinación genética para no generar demasiadas copias, sino que entre ellos haya variabilidad y esto permita una mejor supervivencia de la especie.
Entonces, la meiosis consta de dos etapas, donde vamos a pasar nuevamente por la profase, metafase, anafase y telofase, bien, la llamada meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 también se conoce como la meiosis reduccional, mientras que la meiosis 2 se le conoce como la meiosis ecuacional. ¿Por qué, profe? Lo vamos a explicar hoy mismo. Reduccional, que reduce la carga a la mitad. Ecuacional, simplemente es una ecuación, van a ver un proceso de división. Ok, chicos, entonces, cualquier proceso de división, ¿con qué inicia? Con las cargas genéticas, bien, presentes, formando las tetradas. Bien, vamos a iniciar con las tetradas. Ya los cromosomas de su forma simple están con la forma doble, bien, los cromosomas dobles. En meiosis, la parte más importante es la llamada profase 1, bien, la que se va a dar justo por aquí, la profase 1. Esto es más metafase, bueno, profase tardía, ya que cuente. En la profase 1 van a existir una serie de 5 pasos. Profe, muy complicado saber los nombres. Usen la mnemotecnia más común, que le dicen la lesipadidi. Bien. Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Bien, lesipadidi. ¿Qué ocurre en cada uno de estos eventos? Empezamos con el leptoteno. A nivel del leptoteno, bien, empieza la condensación de los cromosomas, o sea, de los cromosomas que estaban de forma como líquida, bien, de forma bastante suelta, empiezan a formarse las tetradas, pero no están completamente formadas, todavía están un poquito alargadas, pero ya más o menos ganan la forma. ¿Se dan cuenta? Estamos, ¿dónde está el mouse? Ah, estamos aquí. Ya empieza una condensación de los cromosomas. Si se dan cuenta, son cromosomas de tipo doble. Bien, hagamos un zoom. Son cromosomas dobles. Bien, van a tener la misma carga genética. A nivel del cigoteno ocurre el apareamiento de los cromosomas dobles, de los bivalentes, ¿bien? En los cuales estos cromosomas, por ejemplo, este de aquí es el cromosoma 1 de papá, este es el cromosoma, el de rojo, 1 de mamá, ambos se van a juntar, ¿bien? Apareamiento de los cromosomas, ¿bien? Y se forman los bivalentes. Recordar, tienen que ser cromosomas homólogos, cromosomas que tienen, entre comillas, la misma información. El par 1, el par 2, el par 7, el par 5, bien, se forman ellos. En el paquiteno, recordar, el paquiteno es la parte importante de toda la profase porque aquí ocurre el famoso crossing over. Bien, ¿qué viene a ser el crossing over? Es un intercambio de lo que viene a ser la carga de la información genética entre ambos cromosomas. Los cromosomas de papá de color azul están intercambiando información con los cromosomas de mamá de color rojo para generar mayor variabilidad. De papá tenías de por sí, digamos, los ojos marrones, de mamá tenías los ojos azules, pero al generar esta combinación, al generar el crossing over, ahora los cromosomas tienen informaciones cambiadas. El nuevo cromosoma que se genera tiene partes de papá y de mamá, y en viceversa el otro cromosoma también tiene partes de mamá y partes de papá. Bien, entonces en paquiteno ocurre el crossing over. Luego surge el diploteno. Esos puntos donde se intercambiaron los cromosomas se le conoce como los quiasmas. Bien, son puntos donde se han intercambiado la carga genética. Son unos quiasmas. Y estos quiasmas van a tener que trasladarse poco a poco hasta los extremos hasta que finalmente los cromosomas se separen. Como si fuese un cierre. Bien, como si tienes una casaquita con tu cierre, vas jalando poco a poco hasta los extremos hasta que finalmente se pueden separar. ¿Y eso dónde ocurre? En la diacinesis. ¿Bien? Entonces, diploteno, vamos a ver ya que los quiasmas, que son los puntos donde han intercambiado la información, son visibles, y estos poco a poco, ese cruce se va jalando hasta el extremo, en la diacinesis, hasta que finalmente se separa. Bien, y ya tenemos cromosomas separados de tipo doble con la carga genética recombinada. Bien, entonces chicos, repito, todo esto ocurre a nivel de profase, bien, el famoso lesipadidi. Leptoteno, condensación de cromosomas. Bien, inicia la condensación, todavía están un poco flácidos, un poco variables. Aprovechemos eso para intercambiar información. Cigoteno, bien, se forman las bivalentes. El cromosoma de papá doble se junta con el cromosoma de mamá doble en los puntos donde van a tener información semejante. Bien. Paquiteno, crossing over, intercambio de esas zonas que tienen información semejante. Estas zonas, por ejemplo, para color de ojos, mamá te da un color, papá te da otro color, intercambiemos, ¿bien?
Esto permite la variabilidad genética. En el paquiteno, el crossing over. Esos puntos donde han intercambiado se le conoce como quiasmas y donde son visibles en el diploteno. En el diploteno, ambos cromosomas todavía están unidos por los quiasmas que ya se hacen visibles, pero poco a poco se van trasladando estos quiasmas hacia los extremos, como si fuese un cierre, hasta que finalmente se separan. ¿Bien dónde? Por diacinesis. Ya tenemos a los nuevos cromosomas con la carga genética bien modificada, carga genética variable. ¿Se entiende, chicos? Profase 1, ¿todo claro por aquí? ¿O hay alguna etapa que no les queda claro? Voy a colocar por aquí condensación primero, luego la formación de bivalentes, el llamado crossing over, ¿bien? Los quiasmas visibles, la formación de los quiasmas, y finalmente la separación, bien se le conoce como la terminalización. En diacinesis los cromosomas se separan por completo. Ya están terminando, están unidos únicamente por los extremos, pero sí, se llegan a separar. Ya en metafase están completamente separados. Bien, pero digamos que están cercanos entre sí, cercanos. Y ahorita vamos a entender por qué. Bien. La diacinesis viene a ser cuando los quiasmas los quiasmas son los puntos donde se realizó el crossing over, bien, los puntos donde intercambiaron la información. Entonces, estos quiasmas en el diploteno se hacen visibles, ya podemos visualizar en qué puntos están los quiasmas, y poco a poco se van trasladando hacia los extremos. Bien, a esto se le conoce como la terminalización. Van a llegar a los puntos extremos y van a permanecer ligeramente unidos, van a estar, digamos, bastante cercanos, porque eso es importante al momento que ocurre la metafase. Bien, no es que se separen completamente, uno se va al extremo, otro se va a otro lado, sino que tienen que estar ligeramente cercanos para que pueda darse la metafase 1. Bien, eso ocurre a nivel de diacinesis. Entonces, aquí podemos ver que los cromosomas se han separado, ¿sí? Pero todavía están, digamos, uno al costadito del otro. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué todavía permanece en ese pequeño punto de unión? Porque en la llamada metafase 1 ocurre un proceso bastante extraño, a diferencia de lo que hemos visto en mitosis. En mitosis, lo normal era que en los procesos de metafase, un par de lapiceros que me ayuden, en mitosis, lo normal era que en los procesos de metafase, bien, a cada cromosoma doble se le unía un uso, lo que permitía que en anafase se separen en cromosomas simples. Pero en la metafase 1, los cromosomas dobles van a estar así. El cromosoma doble 1 de papá, voy a ponerlo así mejor, con el cromosoma 1 de mamá van a estar muy juntos. Y eso hace que los usos acromáticos cuando se unen, en lugar de convertirlos en cromosomas simples, se llevan un cromosoma hacia cada lado, un cromosoma doble completo. Y eso genera la reducción de carga. Si aquí tenemos un organismo de carga diploide, un 2N, ¿bien? En la metafase todavía vamos a tener un organismo de carga diploide porque tienen la cantidad de cromosomas solamente que de forma doble. En anafase, vean, se lleva los cromosomas enteros, N hacia un lado, N hacia el otro. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Como te digo, en mitosis, en metafase, lo normal es que por cada cromosoma se unen dos usos acromáticos que finalmente convierten al cromosoma doble en cromosoma simple, bien, hacia cada lado. Pero en metafase no. Una vez que terminó la profase, estos cromosomas, por ejemplo, del par 1, el cromosoma doble del par 1 de papá, el cromosoma 1 del par doble de mamá, realizaron el famoso crossing over, ¿bien? Intercambiaron información, ¿bien? Ahí tienen los puntos de intercambio de información. ¿Bien? ¿Se visualiza? Ok. Pero van a permanecer ligeramente cerca. ¿Por qué? Cuando se unen los usos acromáticos en metafase, van a unirse uno por cromosoma, ya no dos, uno por cromosoma, y al momento que ocurre la anafase se separan los cromosomas enteros. Este lado que se lleva la parte de papá se está llevando una porción también de mamá, y este lado que se lleva la parte de mamá se lleva una porción de papá, generando la variabilidad. Bien, por eso que la meiosis 1 se le conoce como la reduccional, porque justo en esta etapa de metafase reduce la carga genética hacia cada lado. Bien, se da el proceso de anafase, ya tenemos la mitad de la carga, pero siguen siendo cromosomas dobles. Bien,
Finaliza la anafase, entramos en telofase, vuelve a formarse nuevamente la nueva membrana nuclear y ocurren los procesos de citocinesis, bien, la incisión a nivel de la célula para formar dos nuevas células hijas. Estas células hijas quedan con carga genética a la mitad, también conocidas como haploides, bien. ¿Qué ocurre? Rápidamente entra en meiosis 2. No hay interfase por si acaso, sino generarían errores cromosómicos alucinantes, bien. No hay interfase, directamente entra en meiosis 2. Y la meiosis 2 es como una mitosis, así de simple. Ya no ocurre todo el evento de la profase porque solamente esto se da en profase 1. Nada más, profase 2 es completamente normal. Se condensan los cromosomas, recordar que nos quedamos con cromosomas N, bien haploides de tipo dobles. Bien, entonces se condensan los cromosomas, en metafase se van a ubicar en la posición ecuatorial y ahora sí, a cada cromosoma doble que nos quedaba, se unen dos usos acromáticos, separando ahora sí a cromosomas simples. Aquí tenemos N carga genética, bien tenemos N cromosomas, en este caso uno, creo que son 4, ¿bien? Y en este caso, aquí es donde varios siempre se marearon, porque nuevamente sale N, profe, no me cuadra, N más N, 2N, debería ser acá. No. N cromosomas dobles, o en otras palabras, 4 cromosomas dobles, y ahora hacia cada lado 4 cromosomas simples. ¿Bien? Esta es la partecita que muchos tienden a equivocarse, tienden a marearlos porque no entienden el concepto de cromosoma doble, cromosoma simple. Bien, los N cromosomas dobles, los 4 cromosomas dobles, se volvieron 4 simples hacia cada lado. Finalmente pasa por la telofase 2, bien se condensa nuevamente y tenemos ya células bien con la carga reducida a la mitad, N, bien células haploides, pero de cromosomas simples. Esta célula con sus 23 cromosomas, en el caso humano, 23 cromosomas simples, se junta con las otras células con el otro gameto de 23 cromosomas simples y en total forman 46 cromosomas simples, lo cual corresponde a una carga genética normal. Bien, entonces esta es la parte ecuacional. Cuando de doble lo conviertes en simple. Bien, una simple ecuación. Esta es la parte reduccional, cuando reduce la carga genética, porque se lleva cromosomas hacia cada lado, cromosomas completitos. Bien. Pregunta, chicos, ¿se entiende meiosis o vuelvo a repetir? Tenemos tiempo. La siguiente semana nos toca la primera parte de genética, es bastante rápido, y ahí les completo lo que vamos a dejar hoy. Bien, así que hay tiempo para repetir meiosis, si es que no les queda claro algún punto. ¿Otra vez? Ok. Bien. Profase, ya no lo repito, chicos. Esto ya, bien, ya lo expliqué 2 veces, se entiéndase. Bien, completamente como el crossing over y la separación de los cromosomas, pero no tan lejitos. Van a estar todavía ahí, algunos unidos todavía por el quiasma. Entonces, profase, condensación de los cromosomas, variabilidad genética, bien apareamiento de los homólogos. La metafase va a caracterizarse porque los cromosomas, bien son de tipo doble, se ubican de manera ecuatorial, pero en la metafase 1, bien, se los hago por aquí. Cromosomas de mamá, cromosomas de papá. En la metafase 1, cada uso acromático se une solamente a un cromosoma. Mejor dicho, cada cromosoma solamente está unido por un uso acromático. Si aquí teníamos 8 cromosomas, bien, supongamos que aquí son 8, vamos a dejar con un 2n igual a 8. Estos 8 cromosomas, como cada uso se va a llevar un cromosoma completo, hacia cada lado nos quedarían 4 cromosomas, 4 cromosomas, bien, de tipo doble. Lo voy a colocar de azul, chicos, porque veo que hay mucho rojo, los puede marear. Bien. Teníamos 8 cromosomas y ahora hacia cada lado va a haber 4 cromosomas, porque se está llevando cromosomas completos. Vean, por aquí. Se los lleva y reduce la carga a la mitad. Aquí entra el término reduccional. Bien, termina la anafase, se vuelve a condensar la membrana, los cromosomas se descondensan. Bien, estamos en la etapa de telofase y se forma, bien, se da la citocinesis. Tenemos nuevas células, pero ahora con la carga genética reducida a la mitad. Ahora tenemos 4 cromosomas en cada lado, cuando lo normal es siempre tener 8 cromosomas.
Estas células rápidamente entran en meiosis 2. Bien, no hay interfase, no se va a volver a duplicar la carga genética. Y aquí iniciamos con 4 cromosomas. Nuevamente se vuelven a condensar, vemos aquí la presencia de los 4 cromosomas, y en metafase 2, bien, los 4 cromosomas se ubican en posición central. Pero a diferencia de la metafase 1, bien, estos cromosomas que están de posición central, ahora en metafase 2 a cada cromosoma se le unen 2 usos acromáticos. Bien, a cada cromosoma se unen 2 usos para que cuando se dé el proceso de anafase, bien, aquí teníamos 4 cromosomas dobles, ahora tengamos 4 cromosomas simples hacia cada lado. Los cromosomas dobles se separaron en cromosomas simples. Ocurre el proceso de telofase, los cromosomas se descondensan, la membrana nuclear se vuelve a formar, se está condensando, y ya tenemos nuevas células con carga genética bien reducida, 4 cromosomas, pero todos de tipo simple. Bien, aquí teníamos 4 cromosomas de tipo doble. Bien, como hemos pasado de doble a simple, se le conoce como una simple ecuación. Y tenemos 4 cromosomas simple, gameto masculino, 4 cromosomas simple, gameto femenino, sumamos 8 cromosomas simple, que son la célula inicial, bien, 8 cromosomas simples nada más, de una célula normal, formando al nuevo embrión. Bien, ¿se entiende, chicos? Bien, con simple y doble, todo se vuelve matemáticas, así de simple. Y recuerden, ¿dónde está la diferencia? En las metafases. Bien, metafase 1, la de aquí, cada cromosoma solamente tiene un uso acromático. En cambio, en metafase 2, cada cromosoma presenta 2 usos acromáticos. Por eso que separa a las cromátides. ¿Bien? Y lo mismo que ocurría en mitosis, los errores genéticos, ¿dónde ocurren? En metafase. Si uno de los cromosomas no es anclado correctamente, significa que uno de los lados se lleva más carga genética y el otro se lleva menos carga genética, bien, generando los errores cromosómicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro por aquí? ¿Todo bien? ¿O todavía están con dudas con meiosis? Bueno. El quiasma es el punto de unión y de por sí no es que tienda a desaparecer, sino que va a tratar de volverse hacia los extremos. Se traslada hacia el punto extremo, bien la llamada terminalización. O sea, los quiasmas es como los puntos en los cuales han ocurrido los intercambios y a medida que los cromosomas se van, digamos, desarrollando, estos quiasmas se trasladan hacia los extremos, como si fuese un cierre de una casaca que tú quieres abrir. Vas llevando el cierre hasta el punto extremo, pero en algunos casos se llega a separar, pero de forma general permanecen ahí para que los cromosomas estén así, apareaditos, para que la metafase pueda separarlos adecuadamente, ¿bien? Porque si se separan completamente, puede que la metafase se lleve 2 pares del 1, otra se lleve 2 pares del 13, por ejemplo. Entonces, tratan de que permanezcan juntos, ¿bien? Que estén bastante cerquitas los cromosomas que tienen la misma información, para que al momento que se separen, bien, puedan llevarse la misma carga genética del mismo tipo. ¿Bien? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Todo claro? Para ya pasar a plantas. Ok. Vamos con las plantas. Bien, luego de entender los procesos de ciclo celular, empezamos con la reproducción sexual a nivel de las plantas que presentan flor. Recordar que existen dos tipos de flores, las flores que van a presentar ambos sexos en una sola, bien, tienen la parte masculina, la parte femenina, y las plantas que tienen también flores con sexos separados. Hay flores masculinas, flores femeninas, pero en ambos ocurre el mismo proceso. La parte masculina de la planta, bien se le conoce con el nombre de estambre, el cual está formado por un filamento, que es una estructura bastante larga, puede estar suelto, puede estar adherido a los pétalos, y una antera, ¿bien? Que es donde se va a encontrar las células masculinas. La parte femenina, por otro lado, viene a ser la estructura central, conocida como pistilo o gineceo.
bien, pistilo o gineceo, el cual presenta una parte superior conocida como estigma, que recibe el grano de polen, un cuello bastante alargado conocido como estilo, y el ovario, que es la zona abultada, en cuyo interior se encuentra el óvulo con el embrión. Bien, entonces son la parte masculina, la parte femenina. De por sí, las plantas van a presentar los estambres más cortos que el pistilo. ¿Por qué? Para evitar procesos de autofecundación, bien, para poder generar más variabilidad genética que puedan fecundar con otras plantas. Ok. Ah, chicos, no creo que chicos, no salió con mensajito. Ok. La parte masculina, dentro de la antera, vamos a encontrar al llamado microsporangio. Bien, recuérdense que en plantas el término masculino es micro. Bien, para las plantas, la parte masculina es micro y para la parte femenina es mega. Bien, es la más grande. Entonces, dentro de la antera tenemos a un microsporangio como célula inicial con carga genética diploide, bien, el 2N. Y dentro de la parte femenina, dentro del pistilo, tenemos a la célula madre inicial conocida como la megaspora, que también presenta una carga genética diploide, 2N. Son células completamente iniciales. Estas células tienen que formar a los gametos, ¿bien? ¿Y cómo forman gametos? Por meiosis, formando granos de polen haploides, bien, con carga N, y la megaspora va a formar un saco embrionario de 8 núcleos llamado maduro. Aquí va a estar dos tipos de gametos, bien, pero todos son de N y otro de 2N. Bien, esto es de forma general, chicos. Ahorita lo explico por partes. Se une el grano de polen, bien, con la parte del estigma. El grano de polen llega a nivel del estigma, fecunda al estigma, uno de los núcleos que vamos a ver, y se forma un conducto que va a llegar hasta el óvulo. Bien, a través de ese conducto ingresan los otros núcleos que están presentes en el grano de polen, que van a fecundar al núcleo haploide, que está en el saco embrionario, y también al núcleo diploide. Cuando ocurre el proceso de fecundación, tenemos aquí N más N, 2N, N más 2N, 3N. Se forma el triploide, que es el endosperma, es la parte nutritiva, bien, que va a apoyar al embrión en su desarrollo. Y a partir de esto ya se va a formar un nuevo fruto, bien, una nueva semilla, una nueva planta. Entonces, chicos, de manera general, parte masculina, estambre, con la presencia de los microsporangios que forman esporas haploides. Parte femenina, gineceo, bien, con la presencia de la megaspora, que por meiosis va a formar al saco embrionario maduro, en cuyo interior vamos a tener células haploides y células diploides. Cuando ocurre el proceso de fecundación, el grano de polen se une al estigma. A nivel del estigma se forma un tubo colector, el tubo polínico, que llega hasta el óvulo. En el óvulo se fecunda la célula ploide que obtenemos al embrión diploide. Se fecunda a la célula diploide que obtenemos al endospermo, el triploide, bien con carga 3N. Ese endospermo, ¿qué significa? Es la parte nutritiva del embrión, es lo que va a nutrir al pequeño embrión en su desarrollo. Y luego ya se forma toda la cubierta a partir del ovario, ¿bien? Todo lo que ustedes conocen como fruto. Ahora, veamos en más detalle lo que vienen a ser los procesos de formación de cada uno. Empezamos con la microsporogénesis. Si es micro, ¿bien? La parte masculina, la parte más pequeña. Entonces tenemos aquí un estambre con su filamento, bien con la antera, y a nivel de esta antera vamos a encontrar los sacos polínicos. Aquí va a estar la célula inicial, el llamado microsporocito con carga diploide. Este microsporocito realiza meiosis 1, recordando, tenemos 2N, realiza meiosis 1, cada célula va a presentar carga haploide, pero ¿qué tipo de cromosomas? Dobles. Realiza meiosis 2, cada célula presenta la carga haploide N, pero de cromosomas simples. Bien, lo voy a colocar así. Bien, entonces, microsporocito realiza meiosis. Meiosis 1, meiosis reduccional, reduce la carga a la mitad, N y N. Bien, aquí vemos todavía cromosomas dobles. Meiosis 2, meiosis ecuacional, de cromosomas dobles se convierten en cromosomas simples. Y ya formamos a la microspora, bien, con carga N. Esta microspora
va a realizar un proceso conocido como cariocinesis. Y esto es muy diferente, bueno, es muy semejante y a la vez diferente de una mitosis. Mientras que en un proceso mitótico tú duplicabas la carga genética y obtenías dos nuevas células, en un proceso de cariocinesis, chicos, un momento por favor. Hay un olor de humo. Ya. Entonces, en una cariocinesis, lo único que se duplica es el núcleo, bien, la carga genética, más la célula permanece unida. Bien. Entonces, aquí ocurre un primer proceso de cariocinesis. Si teníamos una célula que presentaba un núcleo con carga haploide, ahora por cariocinesis vamos a tener una sola célula. Bien, la célula no se divide, solamente el núcleo, con dos núcleos con carga haploide. Bien, esto es una cariocinesis donde uno de los núcleos va a ser el núcleo generativo, ¿sí? Y otro de los núcleos va a ser el núcleo tubular o núcleo del tubo. El núcleo generativo vuelve a realizar un proceso de cariocinesis, solamente ese núcleo, con lo cual nosotros obtenemos, bien, un granito de polen en el cual va a presentar un núcleo llamado núcleo del tubo, el que no se dividió, y dos núcleos, bien, espermáticos, que provienen de ese núcleo generativo. Entonces, el grano de polen tiene carga haploide, porque cada uno de esos núcleos presenta carga haploide. Bien, presenta tres núcleos con carga haploide. Dos núcleos espermáticos que están presentes aquí y un núcleo del tubo. Bien, y eso ocurre para cada una de las microsporas. Hasta aquí, chicos, ¿se entiende? La formación de la parte masculina. Quiero que se queden justo con esta parte, con los tres núcleos, una célula con tres núcleos. Bien, esto es lo que se conoce como un grano de polen. Bien, una célula que presenta tres núcleos haploides en su interior, un núcleo del tubo o tubular y dos núcleos espermáticos. Ok, pongamos pausa por aquí. Vamos con la parte femenina, la llamada megasporogénesis. ¿Y con qué empezamos? Con un megasporocito. ¿Bien? Cito, célula. Megasporocito, carga genética, 2N. Meiosis 1, reduccional, NN, de cromosomas dobles. Meiosis 2, ecuacional, NN, de cromosomas simples. Bien, y aquí ya formamos a la megaspora. Bien, al igual que en el proceso anterior del microsporocito, tenemos a la microspora. Aquí del megasporocito tenemos a la megaspora. En el caso de la parte femenina, que siempre ocurre también en los animales, la parte femenina, en lugar de buscar cantidad, bien como lo hace la parte masculina, busca calidad. Y eso hace que tres de estos núcleos se degraden, bien, van a ser degradados. Y uno solo de ellos es el que va a formar a todo el saco embrionario. Vean, primera cariocinesis, teníamos aquí un núcleo N, ahora tenemos dos núcleos N. Segunda cariocinesis, tenemos dos, ahora tenemos cuatro con carga haploide. Tercera cariocinesis, tenemos 8 núcleos con carga haploide, todos ellos. Bien, la parte femenina pasa por tres procesos de cariocinesis hasta llegar a 8 núcleos. A esto se le conoce como el saco embrionario inmaduro por la presencia de los 8 núcleos. Este saco, para que pueda madurar, va a degradar a 5 de sus núcleos. Bien, de los 8 núcleos, 5 se degradan. 3 antípodas, 2 sinérgidas. Bien, 5 núcleos se degradan. Dos núcleos se fusionan y forman el núcleo secundario o también llamado núcleo polar. El núcleo secundario o núcleo polar, 2N. Y uno de los núcleos queda como el embrión, perdón, la oósfera o núcleo del huevo. Bien, entonces chicos, aquí hemos formado núcleo secundario y también la llamada oósfera o núcleo del huevo. Ese núcleo del huevo tiene con la carga haploide, mientras que el núcleo secundario se queda con la carga diploide. Bien, entonces chicos, ¿todo claro por aquí? La parte masculina y la parte femenina. En la parte masculina nos quedamos con un grano de polen con tres núcleos, bien, dos espermáticos, uno tubular.
mientras que la parte femenina, el llamado saco embrionario maduro, ¿bien? Megametofito, bastante raro usar el nombre, el saco embrionario maduro presenta dos núcleos fusionados, bien, el núcleo polar y un solo núcleo haploide, bien, un N y un 2N. Y ahora viene el proceso de fecundación. Bien, voy a hacerlo por aquí, aquí al costadito. Tómele un screen aquí, chicos. Bien, tómele un screen en limpio, porque voy a rayarlo un poco. Bien, tómele su screen en limpio. Ok. De la parte masculina, el grano de polen presentaba un núcleo tubular, que lo voy a hacer más larguito para que se distinga, y dos núcleos bien espermáticos, cada uno con carga haploide. Cuando estos granos de polen llegan a nivel de lo que viene a ser, ¿cómo se llama esta estructura, chicos? La parte de arriba de la planta. Estilo o estigma. ¿Cómo se llama la parte de arriba? Estilo o estigma. Estigma, correcto. Cuando llega a nivel del estigma, el núcleo tubular se fusiona con el estigma, bien fecunda al estigma. Y aquí ya tú pierdes a este núcleo. Producto de esa fecundación es que se forma el tubo polínico. Bien, se va a formar este tubo polínico que permite que los otros dos núcleos puedan llegar hasta el saco embrionario maduro. Aquí ocurre la llamada doble fecundación presente en las plantas. Uno de los núcleos espermáticos se fusiona con el núcleo secundario y queda como consecuencia N más 2N te va a dar un 3N. ¿Bien? También se le conoce con el nombre de triploide, bien, así como hay haploide, diploide, este es el triploide, y gracias a la formación de ese triploide es que nosotros vamos a tener al endospermo. ¿Qué es el endospermo? Es la parte nutritiva, bien, del embrión, la parte que va a nutrir al embrión. El otro núcleo polar, perdón, el otro núcleo espermático, azul, el otro núcleo espermático se fusiona con la oósfera o núcleo del huevo y consecuencia N más N obtenemos un 2N, un diploide, el cual va a dar origen, bien, el 2N va a ser el embrión, manteniendo la carga genética de toda la planta. ¿Sí? Entonces, chicos, de esa manera es como se va a llevar a cabo los procesos de fecundación, la llamada doble fecundación a nivel de las plantas. ¿Bien? Entonces, los tres núcleos se agotan. El núcleo tubular se fusiona con el estigma y forma el tubo polínico. Y los dos núcleos espermáticos realizan doble fecundación a nivel del saco embrionario maduro. Uno de ellos se junta con el núcleo polar o núcleo secundario y forma el triploide o endospermo, mientras que el otro se junta con la oósfera o núcleo de huevo y forma al embrión. Profe, ese triploide, ese endospermo, ¿dónde lo vemos? A nivel de los frutos, a nivel de las semillas, no me acuerdo. El óvulo, bien, el resto de la envoltura va a formar la parte comestible, lo que nosotros comúnmente comemos en una fruta. Pero, por ejemplo, digamos, vamos con un granito de maíz. Todos han visto un granito de choclito, bien, un pequeño choclito, en el cual has visto una zona blanquecina al centro y una cosita chiquita sobre esta zona. Bien, esta cosita chiquita que está aquí, que algunos lo sacan, algunos se lo comen aparte, eso es el embrión. Esto de aquí es el embrión que va a dar origen a toda la planta, ¿bien? Lo que está sobre él de color blanquito, todo esto que lo rodea, es el endospermo, es el nutriente del embrión. Y el resto, profe, viene a ser parte del ovario, la parte carnosa, la parte que nosotros consumimos. Y está presente en cualquier fruto que ustedes conozcan. Por ejemplo, una palta. Abres la palta, le quitas la parte carnosa, te quedas con la semilla. Y esta semilla tiene una cubierta, la puedes retirar y te quedas, bien, es una dicotiledonia, te quedas con dos cotiledones. Cuando abres estos cotiledones, vas a notar que están unidos al centro por una pequeña estructura. Esa pequeña estructura es el embrión. Los cotiledones vienen a ser el endospermo y el resto de la palta que te has comido viene a ser parte del ovario. ¿Bien?
Entonces, chicos, cuando nosotros vemos, bueno, este es el ejemplo del grano de polen, pero por aquí, cuando vemos el fruto, bien, a nivel del fruto, a nivel de la semilla, va a presentar el endocarpo, que es una estructura que a veces protege de manera dura, y dentro, bien, va a estar el endospermo rodeando al embrión, al verdadero embrión que va a estar por ahí, en el caso de las dicotiledóneas, uniendo a los dos cotiledones. En el caso de las monocotiledóneas, bien, al costado, como en el caso de del grano de maíz. Donde también lo han notado, por ejemplo, en la semilla de arberja. A ver si encuentro una imagen por aquí, una semilla abierta. Las arberjas, cuando ustedes han pelado, bien, cuando les han quitado esa cascarita extra, bien, para quitarles la forma de bolita, han notado que también está formado por dos cotiledones, bien, y esos cotiledones, cuando han intentado separarlos, han visto que están unidos al centro por una pequeña estructura. Esa pequeña estructura es el verdadero embrión, bien, que está protegido ahí con sus cotiledones que les funcionan como reserva cuando empieza a crecer la semilla. Y bueno, acá está. Muy grande, ya, ahí está. Entonces, cuando ustedes han abierto este tipo de semillas, han encontrado esas estructuras, han abierto una dicotiledonia y han visto que el pequeño embrión está uniendo a ambos. Bien, cuando lo separan, el embrión se puede soltar. En el caso de las monocotiledonias, aquí también va a estar presente el embrión rodeado, bien por todo lo que viene a ser el endospermo. Y luego viene ya la parte carnosa, la parte que normalmente consumimos. Bien. Ok, chicos, entonces eso es la parte de reproducción a nivel de plantas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro, chicos, para entrar a la parte humana? ¿Qué consiguen ahí? ¿O hay alguna parte que no se ha entendido? Megasporogénesis, microsporogénesis, ¿todo claro? Bien, los procesos de doble fecundación, ¿todo bien? Ok. Vamos con el sistema reproductor humano. Recordar que en humanos existe el llamado dimorfismo sexual, ¿bien? Va a haber diferencias entre machos y hembras y esto tiene que ver con la parte sexual, la parte que vamos a encontrar en cada uno de ellos. En la parte reproductora masculina debemos encontrar lo que viene a ser el pene, el cual está formado bien desde lo más extremo, viene a ser el glande, bien, que viene a ser la parte de la punta del pene, con abundantes terminaciones nerviosas bastante sensitivo. Luego tenemos a toda la estructura del pene, en cuyo interior se encuentran los llamados cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, cuando se dan las fases de erección, ya sea también por impulso nervioso y por acción del hipotálamo, aumentan la presión sanguínea, llenando toda esta estructura de glóbulos rojos, permitiendo una erección continua. Bien, detrás del pene vamos a encontrar, bien, seguimos continuando, encontramos una estructura conocida como la próstata, bien, y también otra conocida como la glándula de Cooper. Un poquito más atrásito tenemos la vesícula seminal. Estas tres estructuras se encargan de poder liberar ese líquido que va a servir como nutriente, ¿bien? A ver, me preguntan los antípodas. Las sinérgidas y antípodas solamente son núcleos degradados, nada más. Como te digo, la parte femenina siempre busca calidad. De los 8 núcleos, 5 los va a degradar, solamente va a seleccionar a los 3 mejores. Bien, esos 5 degradados son 3 antípodas, 2 sinérgidas. Y hasta ahí queda. Los otros 3 mejores, 2 de ellos se fusionan para el núcleo polar y uno queda sobre el núcleo del huevo. ¿Por qué de los varones es bien sensible esa parte? Para empezar, es por la presencia de gran cantidad de terminaciones nerviosas a nivel del glande. Bien, es una zona bastante sensible por terminaciones. El cuerpo cavernoso de por sí es un cuerpo en el cual se va a llenar de lo que vienen a ser células, glóbulos rojos, se llena de sangre al momento de la erección por impulso nervioso. Profe, ¿por qué dicen que cuando una persona tiene próstata, bien, no se le puede poner erecto el pene?
Porque la próstata es una glándula que se encuentra en la parte posterior entre la vejiga y el pene, y cuando ocurren procesos de erección, cuando los cuerpos cavernosos empiezan a llenarse de sangre, generan presión a nivel de la próstata, lo cual genera una sensación de dolor e inhibe las erecciones. Ese es el proceso de la próstata. Y para que un médico sepa si la próstata se encuentra en el tamaño adecuado, tiene que hacer un análisis rectal, ya que se encuentra bastante cerca, vean por esta zona, lo que viene a ser palpación de la próstata. ¿Bien? Ok. Entonces, chicos, como les decía, la vesícula seminal, la próstata y la glándula de Cooper son las encargadas de producir bien lo que viene a ser todo ese líquido donde van a estar nadando los espermatozoides, que les sirve por parte para poder lubricar bien la cavidad vaginal, poder reducir el pH y también poder nutrir a los espermatozoides debido a la gran presencia de fructosa, bien como un azúcar necesario para que los mitocondrias puedan mover el flagelo espermático. Perdón, de forma directa, bien, la vesícula seminal y las próstatas son los que producen el llamado ácido cítrico, también producen el calcio que permite la contracción de los flagelos, y las glándulas de Cooper son las que producen la sustancia alcalina, que permite reducir el pH vaginal. Recuerden, chicos, el pH de la vagina es un pH ácido, de forma natural. Tengo espacio, bueno, por acá. De forma natural, el pH vaginal es ácido, pero gracias a la glándula de Cooper, voy a ponerlo así como G. Cooper, libera esta sustancia alcalina que permite reducir todo eso. Pero los tres, chicos, la glándula de Cooper, la próstata y la vesícula seminal, se juntan los tres líquidos para formar el llamado semen. ¿Sí? Cuando una persona tiene, digamos, problemas a nivel de la vejiga, tiene una vejiga bastante inflamada, es muy común que estas glándulas no se desarrollen adecuadamente y la producción de semen sea demasiado baja. ¿Bien? Junto con la vesícula seminal vamos a notar por aquí un tubo bastante largo que es el conducto deferente. Lo coloco ya con otro color. El conducto deferente es el que permite el traslado de los espermatozoides. Profe, ¿los espermatozoides dónde se forman? Se forman a nivel de los testículos. Bien, van a formarse en los testículos en unas células conocidas como ¿cuáles, chicos? ¿Sertoli o Leydig? ¿Cuál es la que forma espermatozoides? Espermatozoide. Sertoli, correcto. Las células de Sertoli. Leydig es producción de testosterona, hormonas. Células de Sertoli, así es. Entonces, las células de Sertoli a nivel de los testículos van a formar a los espermatozoides, pero estos espermatozoides van a migrar hacia una estructura que se encuentra sobre los testículos, conocido como el epéndimo. Bien, perdón, el epidídimo, epéndimo es otra cosa. Maduran hacia el epidídimo. A nivel del epidídimo, bien, vamos a encontrar lo que viene a ser los tubos seminíferos. Aquí los espermatozoides van a madurar, se van a almacenar y aparte van a ganar la capacidad de poder moverse y fecundar. Una vez que se dan los procesos de eyaculación, salen los espermatozoides, bien del epidídimo, salen por el conducto deferente y se encuentran junto con el líquido que proviene de la vesícula seminal, con la parte que proviene del líquido que proviene de la próstata y de la glándula de Cooper que está aquí abajito. Con ellos tres sale todo el espermatozoide, bien con ese líquido conocido como semen, y permite la fecundación en la zona vaginal. Bien. Recordar también que el conducto que sale por el pene también se está juntando por parte del conducto que viene de la vejiga. Por lo tanto, ¿qué nombre recibe, chicos, dicho conducto? Que no está señalado. Si proviene de la vejiga y también lo empleamos para liberar espermatozoides. ¿Cómo se llama el conducto, chicos? Que viene de la vejiga, sistema excretor. Uh, uretra. Bien. Sale a través de la uretra. Recordar que la orina también es ácida y puede dejar por aquí residuos zonas ácidas, pero las glándulas de Cooper, gracias a la sustancia alcalina, siempre permiten, bien, que se pueda, digamos, alcalinizar toda esta zona al momento de eyacular. ¿Bien? Entonces, chicos, aquí nosotros vemos un corte a nivel testicular. Vemos aquí la presencia de los tubos seminíferos con las células de Sertoli que producen los espermatozoides, los cuales se acumulan aquí a nivel de los epididimos para poder madurar, ganar motilidad y poder fecundar. En los procesos de formación de los espermatozoides debemos recordar que todos ellos inician como una célula normal.
Bien, es una célula normal, la cual por procesos de meiosis redujo su carga a la mitad, una carga N. Para que pueda tener la capacidad de movimiento, en la parte en la que están formando los flagelos, bien, esta zona flagelada, van a tener gran concentración de mitocondrias, bien, van a estar presentes ahí los mitocondrias, pero para que puedan fecundar, bien, una cosa es que se mueva y otra cosa es que fecunden. Recuerden que las enzimas que son producidas por el aparato de Golgi, bien, van a estar presentes a manera de una puntita. Esta punta tiene la presencia de las enzimas necesarias para poder degradar las capas que presenta el óvulo y que este espermatozoide pueda fecundar. Los mitocondrias van a quedar completamente agotados en los procesos de fecundación, por eso que el embrión no tiene mitocondrias de la parte masculina. Bien, no hay herencia mitocondrial por la parte de papá, sino que ganan los mitocondrias de la parte femenina. Bien, los óvulos van a permanecer con sus mitocondrias necesarios para que el embrión se pueda desarrollar. De ahí que exista una llamada línea materna mitocondrial. Tú, tus hermanos, toda tu familia, bien, tus tíos, tus primos, todos, de la parte de abuelos, de bisabuelos, todos tienen la misma línea materna mitocondrial. Bien, en todos ellos van a encontrar lo mismo. Profe, ¿por qué los testículos se tienen que desarrollar de forma externa? Los testículos van a permanecer en la parte de afuera, ya que estas células son bastante sensibles a lo que viene a ser la temperatura y se pueden dañar por temperatura. Por eso que los testículos se encuentran en un saco externo conocido como escroto y van a tener un grado y medio menos que el resto del cuerpo. Cualquier daño por temperatura, daños por golpe, daños por irradiación pueden generar alteraciones a nivel de las células de Sertoli, haciendo que los espermatozoides no se produzcan. Y esta persona generaría casos llamados de azospermia o infertilidad. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, con la parte masculina? ¿Algo que no quede claro? ¿Todo bien? Ok. Vamos con la parte femenina. La parte femenina, de manera externa, vamos a encontrar que se encuentra protegido por los labios. Bien, tenemos a los labios mayores que van a proteger a los labios menores y debajo de los labios menores vamos a encontrar en la zona superior una estructura bastante receptora, tiene gran presencia de terminaciones nerviosas conocida como clítoris. En la parte masculina su semejante es el glande, ¿sí? Con todas esas terminaciones nerviosas. Nosotros sabemos que todos nosotros, bien todas las personas que están aquí presentes, en un principio nos formamos como hembras, como féminas, pero gracias a la activación de los cromosomas, bien Y, gracias a la activación de los genes que están presentes en el cromosoma Y, desarrollamos la parte masculina, descienden los testículos, se forma el pene. El clítoris bien viene a ser como un pene vestigial, que en algún momento, si es que nacía como varón, formaba dicha estructura. En la parte debajo del clítoris encontramos la abertura uretral. Es donde se conecta la uretra que proviene de la vejiga en las mujeres y por debajo encontramos bien a la estructura vaginal, la cual va a permitir el paso para llegar a nivel del útero. Bien. Entonces, chicos, viendo por aquí a la persona, tenemos aquí a la uretra que se conecta con la vejiga. Recordad que cuando la mujer está embarazada es muy común que el útero se expanda bastante, presione la vejiga y tenga problemas de incontinencia, bien tenga que orinar a cada rato, sean bastante comprensivos. Bien, pero por la parte vaginal el conducto va a llevarte justo hacia la entrada del útero, el llamado cervix. Bien, en esta entrada vamos a encontrar la diferencia bien del útero es sobre dos caminos, lo que vienen a ser las llamadas trompas de falopio o oviductos. Bien, cada uno de ellos te va a conectar con los llamados ovarios, pero recordar, chicos, los ovarios de por sí no están unidos como aparece en la imagen, no están ahí pegados a los llamados a las trompas de falopio, sino que están ligeramente rodeados, ya que los ovarios cuando sueltan a los óvulos, bien las trompas de falopio capturan al óvulo para que luego pueda viajar a través de sus conductos y llegar recién bien al útero. ¿Okay? Entonces los ovarios están unidos por un ligamento conjuntivo a lo que viene a ser las paredes del útero, pero no se encuentran unidos. Justo aquí no hay unión, sino que van a capturar a los óvulos que son liberados. En los procesos de maduración para la formación de un óvulo, bien, todo inicia con los folículos, que ya de por sí todas las niñas lo tienen desde que nacen. Bien, ya tienen todos los folículos formados, tienen una cierta cantidad y cuando llega ya con la primera menstruación,
cada mes, cada 28 días va descendiendo, va formándose uno de ellos. Si tienden a formar más de un folículo, rápidamente se los van a agotar y van a entrar a un periodo conocido como menopausia. ¿Bien? Entonces, estos folículos van a ir madurando poco a poco y dentro de los folículos ováricos se va a madurar el llamado óvulo. Cuando el folículo alcanza el tamaño adecuado, ya en que se encuentra el óvulo madurado, aquí ocurre una fase de liberación del óvulo conocido como la ovulación, en el cual es necesario la presencia de dos hormonas en su pico. Bien, la llamada FSH, la folículo estimulante, y la luteinizante, para que el óvulo recién pueda liberarse. Ese folículo que logró liberar al óvulo ahora se convierte en el cuerpo lúteo, ¿bien? Y ese cuerpo lúteo, bastante grande, bastante enorme en la etapa de ovulación, poco a poco se va degradando hasta que finalmente termina de degradarse por completo, completando un ciclo menstrual, ¿bien? Ahora, cuando el óvulo sale, recordar que a nivel de la trompa de Falopio se divide en tres segmentos, ¿bien? El primer tercio, el tercio medio y el tercio final. La fecundación, chicos, ocurre en el primer tercio de la trompa de Falopio. Aquí se va a juntar el espermatozoide y el óvulo. Hasta esta zona nadan los espermatozoides para que luego el óvulo ya fecundado empiece a hacer sus clivajes, empiece a hacer las divisiones celulares, pueda asentarse a nivel de las paredes que recubren la parte interna del útero, conocido como endometrio. ¿Bien? Ok, chicos, vamos a dejar por aquí la clase. En la siguiente etapa, en la siguiente clase les hago lo que viene a ser ciclo menstrual. Adelanto, varones, vayan estudiando la parte de ciclo menstrual, porque a ustedes les voy a hacer más preguntas respecto a las féminas. Bien. Listo, chicos. Les dejo las claves de la solución de esta semana. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerden que cuentan con una plataforma multichat. Ya nos estaríamos viendo la siguiente semana. Bien, cuídense bastante, estudien un montón. Conmigo será hasta la próxima, chicos. Chao, chao. No es broma, chicos, estudien, los varones sobre todo. Señoritas, no soplen. Chao, chao.